mensaje tiene que ver con tomar una decisión. Una de las decisiones más importantes que nosotros tenemos que tomar en cualquier etapa de nuestra vida es o tener temor o tener esperanza. Y para empezar quiero contarles de Nat Geo. Recientemente publicó un artículo llamado Los 12 temores más comunes en el mundo. Y vamos a ver con cuál se identifican ustedes. Yo voy a ir del que las personas más le tienen miedo al que menos le tienen miedo. Así que a lo que más las personas le tienen temor es a las serpientes. ¿Alguien le teme a las serpientes? Levante su mano, por favor. Sí, bastante. Muy bien. ¿Saben cuál es el segundo temor más común en el mundo? Hablar en público. ¿Qué les parece? El tercero, temor a las alturas. El cuarto, estar encerrado en un espacio pequeño. Quinto, arañas. ¿Sí? Arañas. 6, este es interesante. Es el sexto temor más común en el mundo. Agujas o recibir inyecciones. Aquí les va el séptimo. Ratones. 8, volar en un avión. 9, aquí este es extraño. Este fue el que resultó más extraño para mí. Perros. En noveno lugar, los perros. Seguro tuvieron alguna mala experiencia. El 10º, truenos y relámpagos. En el 11º involucra a mi gran amigo Charlie Cotón, que está aquí hoy con nosotros. Me gusta que estés aquí, Charlie. Pero Charlie, quiero decirte que el 11º temor que todo el mundo tiene más arraigado es ir al médico. Y si le preguntamos a mis hijas cuando te vamos a visitar, siempre me preguntan, ¿y vamos a ver a Charlie por sus vacunas? Y el 12º, la oscuridad. Yo les aseguro que ustedes se identificaron con por lo menos uno o dos de estos temores, pero estos no son los temores que el Señor nos va a librar hoy. Porque estos temores están ligados a cosas concretas, a cosas en la mente. De lo que el Señor nos va a librar hoy son de aquellos temores que están ligados a condiciones en tu corazón. ¿Cuáles son aquellos temores ligados a las condiciones, a la condición de tu corazón y que son los más comunes en la iglesia? Número 1, temor a lo desconocido. Número 2, temor al dolor. Temor a las decepciones. El temor a la traición. Esos son algunos de los temores más comunes en el ser humano de acuerdo a sus condiciones en el corazón. El siguiente es la soledad. El siguiente es ridiculizar, sentirse ridiculizado. El siguiente es el rechazo, la muerte. Pero el más común es el fracaso. Yo estoy convencido que si tú estás aquí hoy y alguna de estas condiciones la has sentido en tu vida, la estás sintiendo o las vas a sentir, yo quiero decirte que hoy se acaba el temor a esas cosas en tu vida, porque la condición de tu corazón será transformada hoy a través de la esperanza que recibimos en el Señor. Ningún hijo de Dios puede tener estas condiciones en el corazón, ninguno. Ningún hijo de Dios debe sentir tristeza, debe sentir temor a la decepción. Ningún hijo de Dios debería sentir temor al fracaso. Porque el temor es una emoción muy fuerte. Sin embargo, hay cientos de veces en las que Dios en la palabra de diversas maneras dice, no temas. Dile a la persona que tienes al lado, no temas. No temas. Mira, el temor a partir de hoy ya no será parte de tu vida. Se acabó. Porque tu corazón estará a salvo en la esperanza de Dios.
Tal vez tienes temor al dolor, que te puedan lastimar, relaciones interpersonales. Tal vez tienes temor a que las cosas no sucedan en el tiempo que esperas y entonces eso te va a llevar a la ansiedad. Tal vez tienes temor a que estás iniciando una relación y te decepcionen otra vez. ¿Por qué? Porque tienes temor a la traición. Tal vez te ves a ti mismo, estás lleno de temor pensando en una vez más me sentiré solo. O piensas en que no deberías hacer las cosas que tienes que hacer porque el temor te dice serás ridiculizado. Pero yo hoy te digo, no tengas temor. Dios es tu escudo. No le tengas temor al fracaso. Porque todas esas tribulaciones que nosotros vivimos, Dios las puede usar para llenarnos de esperanza. Romanos capítulo 5 versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos alegramos en las tribulaciones. Qué extraña palabra. ¿Estás atribulado? ¿Estás lleno de temor? ¿Tienes un montón de cosas a tu alrededor? No escojas el temor. Alégrate en medio de las tribulaciones. Porque según Romanos 5:3, sabemos nosotros que las tribulaciones van a producir paciencia y la paciencia, esperanza. ¿Cómo podemos tener esperanza cuando todo parece ir mal? En medio del sufrimiento, aún ahí nosotros podemos alegrarlos. ¿Cómo? Lo único que nos toca que hacer es confiar en la presencia de Dios. Es regocijarnos de que Él está ahí. Y cuando dice regocíjense en esto, no es ¿qué pasó? Perdí mi trabajo. Alégrate, Omar. No es alegrarnos de las malas noticias, pero significa que aún en medio de una mala noticia Dios puede hacer su obra redentora. Y la palabra redención significa que Dios no va a desperdiciar tu dolor o tu circunstancia difícil. ¿Entendiste eso? La palabra redención significa que Dios no va a desperdiciar tu dolor o una situación difícil para convertirlo en aquello que te va a hacer y generar la mejor versión de ti mismo. Lo que debes hacer es entender que Dios puede redimir esa situación. Dios no causó el dolor, Dios no causó la situación que viviste o que estás viviendo. Dios no la causó. Los discípulos se encontraron con este ciego de nacimiento y le dijeron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dijo, ninguno de los dos. Y entonces, ¿por qué nació ciego? Nació así para que Dios se glorifique en él. Así que yo no sé qué situación estás viviendo hoy, pero no temas. Porque Dios va a redimir esa situación, va a aprovecharla, porque Él no la va a desperdiciar. Dios no es un Dios que desperdicie una oportunidad para decirte, ¿viste cómo convertí tus cenizas en alabanza? Porque Dios es un Dios redentor. Y lo que eso significa es que va a agarrar tu dolor y lo va a aprovechar. Así que confía en el Señor. Él está usando la situación que estás viviendo para moldearte y construir, ¿sabes qué? La imagen de Jesús en ti. ¿Te imaginas ser más como Jesús? ¿Sabes qué necesitas para ser más como Jesús? La prueba que estás viviendo. Y esa prueba Dios la va a usar como parte del proceso redentor y la va a aprovechar para que seas cada vez más y más como Jesús. ¿Te imaginas ser más como Jesús? La prueba es indispensable porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado estarán conmigo. Pero para recibir y declarar su vara y su cayado necesitas pasar por sombra de muerte. Mis mejores momentos de crecimiento han sido cuando llegué al final de mis propios recursos y lo único que tenía era Jesús. Los crecimientos más fuertes que yo he tenido a lo largo de mis 36 años han sido en medio del dolor, Omar. Y ahí es cuando más he crecido.
¿Sabes por qué? Porque Dios se ha hecho fuerte en mi debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Tal vez sea un hijo o una hija que no han resultado. Yo escribí estas cosas orando por ustedes. Si te identificas, este mensaje es para ti. Tal vez sea un hijo o una hija que no han resultado del todo como esperabas. Ves a tus hijos hoy y dices, yo no esperaba, tan chiquito era tan lindo que debí comérmelo. ¿Por qué no me lo comí cuando era tierno? Si este eres tú, quiero que sepas que en medio de tu debilidad Dios se va a fortalecer. Una situación laboral que ha ido mal. Tal vez un negocio, tu jefe o un compañero no te pagan. Quiero que sepas que en medio de esa debilidad tú tienes dos opciones. O temes o te llenas de esperanza. Un diagnóstico médico que te está asustando. Una condición física que tú ves y dices, ¿qué está pasando? El Señor quiere fortalecerse. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 dice: por lo tanto me gozaré mucho más alegremente en mis debilidades, porque el poder de Cristo descansará sobre mí. Así que llénate de esperanza, pero tienes que tomar una decisión, porque las tribulaciones no van a parar. Y la idea es llegar y ser más como Jesús. Ahora, yo quiero decirles que en una conversación con mis hijas, y yo le dije a mis hijas en ese momento, a mí me encantaría ir a Israel para poder ir al jardín del Getsemaní, en donde Jesús sudó sangre. Sus papilas sudoríficas fueron expuestas a tal tensión física. En vez de sacar el sudor, se empezó a mezclar la sangre internamente y él vivió tanto estrés físico que sudó sangre. Y en Mateo 26:36 se relata que él les dice: por favor, aguarden aquí. Se va al jardín de Getsemaní, el cual significa comprimir. Y cuando Jesús llega ahí, agarra el teléfono y marca cielo. Primera llamada y ¿aló, padre? ¿Cómo? ¿Aló, padre? ¿Aló? Bueno, ¿está ahí el Espíritu Santo? ¿Lo puedes llamar, porfa? Bueno, ya están los dos ahí. Me pones en speaker, por favor. Padre, yo realmente no quiero que esto pase. Yo sé lo que mañana me van a hacer y me va a doler. Entonces yo quería saber si no has pensado en otro plan. No sé si se te ha ocurrido otra cosita. Y no se escuchó nada del otro lado. Y de repente, primera llamada, y Jesús va con sus amigos, y ¿saben qué los encuentra haciendo? Durmiendo. Y los despierta. Hey, mucha, háganme ganas, velen conmigo. Y se va de regreso otra vez. ¿Saben qué fue a hacer por segunda vez? Y no sin antes decirle a sus discípulos una de las cosas más increíbles que escuché a Jesús nunca decir. Y él dijo: oren conmigo, porque el espíritu a la verdad quiere, pero la carne lo que quiere es salir huyendo de aquí. Que si Jesús tuvo oportunidad para temer, la tuvo. Y el Getsemaní fue el lugar. Y entonces les dice: por favor, ayúdenme, porque yo quiero, mi espíritu quiere, pero mi carne es débil. Yo lo que quisiera hacer en ese momento es salir corriendo de aquí, huir.
Y se va otra vez y vuelve a llamar. Dios y el Espíritu Santo responden nuevamente. Y él les dice: Padre, una vez más, yo estoy empezando a sentir el temor del dolor que viene sobre mí. Y si no has pensado en algo más, me gustaría que me dijeras. Y otra vez se cortó la llamada. Y en ese momento Jesús regresa otra vez. ¿Saben con quiénes? Con sus amigos, y una vez más los encuentra dormidos y regresa otra vez y vuelve a hacer una llamada. Pero en el camino de ver a sus amigos dormidos y otra vez regresa, Jesús en ese momento decide ser crucificado. Y él dice: en medio de todo este dolor que estoy a punto de servir y de sentir, yo decido tener la esperanza de que en 3 días yo voy a resucitar, y de que voy a vencer a la muerte, y que voy a triunfar, y que después de esto seré el Hijo de Dios, coheredero del reino. Y entonces todas las personas en Guatemala y el mundo entero vendrán, y Jesús empieza a llenar de esperanza y renuncia al temor y dice: no más. El temor no puede contra nosotros, porque él se dio cuenta que sus amigos, ninguno de ellos iba a poder hacerlo. Ninguno. En ese momento él los ve y dice: si yo no lo hago, nadie más lo va a poder hacer. Porque en un jardín llamado Edén, hace miles de años, Adán y Eva tampoco lo pudieron hacer. Y Jesús se dice a sí mismo: si yo no lo hago, ¿quién va a llenar al mundo de esperanza? Y en ese momento vuelve a agarrar el teléfono y le dice: Dios, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se acabó. Y eso es lo que yo celebro. Lo que yo celebro es que Jesús decidió llenarse de esperanza y no temor. Y es lo mismo que yo te quiero pedir. Yo no sé qué dolor estás experimentando, pero jamás tendrá ningún parámetro de comparación a lo que Jesús vivió ese día en el Getsemaní. No me importa lo que estás sufriendo, no me importa lo que te han hecho sentir, no me importa lo que pienses acerca del futuro. Escúchame bien, tienes 2 opciones: o te llenas de esperanza o dejas que el temor te consuma. Así que, ¿qué va a hacer? En el nombre de Jesús, llénate de esperanza. Y dile a las situaciones, dile: que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Y ese es mi mensaje para ti hoy. Yo he renunciado al temor. Yo ya no voy a vivir en temor. Yo decido avanzar. Y sea cual sea tu situación, hazlo también. Porque en medio de nuestra debilidad, Dios se fortalece. ¿Lo recibes?